Mañana. En ocasiones, usted y yo tenemos grandes expectativas. Hay veces en relación con una persona, hay veces tenemos expectativas en relación con un mandatario, con un gobierno, como estos días, que la gente tiene expectativas. Hay veces tenemos expectativas por un trabajo que nos ofrecen y creemos que va a ser un buen trabajo. Puede ser que la expectativa sea por un negocio que se nos presenta o por cosas tan distintas. Pero independientemente de las expectativas que tengamos, finalmente un día llega la hora de la verdad. Un día tendremos que ver si esas expectativas se cumplieron o no. El muchacho o la muchacha que está muy enamorado de su novio o su novia, un día dicen el sí ante el altar y a partir de ahí está la hora de la verdad. ¿Y se cumplieron las expectativas o están cumpliendo las expectativas de esa relación? En muchas ocasiones somos sorprendidos porque esas expectativas que teníamos, esa emoción, esos deseos, se cumplen de la manera esperada. Es más, de maneras que ni tan siquiera esperamos. Somos sorprendidos. Esa muchacha era mejor de lo que esperaba yo. Ese hombre es un gran hombre, qué bueno. Nunca hubiera creído que esa persona fuera tan especial. El trabajo por el que opté, gracias a Dios, es el trabajo soñado. Me pagan y tengo que trabajar también, me pagan. El lugar donde quería ir de viaje, que había soñado, que había planeado, qué lindo que es más bonito que en las fotos y en los videos. Y estamos satisfechos cuando la expectativa se cumple. Pero en otras ocasiones, puede ser que las expectativas no se cumplan y puede ser que usted se sienta engañado, defraudado, embarcado, porque a veces la realidad con la que chocamos no nos gusta, o los resultados no son los que esperábamos. El pasaje que vamos a ver hoy está en el libro de Marcos, estamos estudiando el libro de Marcos, y nos narra uno de los episodios más conocidos de la vida de Jesús. Y en este episodio vamos a ver que la gente estaba emocionada, que la gente estaba esperando algo ese día, que la gente estaba con una alta expectativa sobre la llegada de Jesús a Jerusalén, que es el texto que nos toca hoy. Y veremos cómo esa expectativa puede haber sido cumplida o no haber sido cumplida en la vida de las personas. Por eso el mensaje de hoy se llama, vamos a ver cómo se llama el mensaje. Se llama El Rey que desafía expectativas. Y precisamente Jesús desafía las expectativas de las personas todos los días. Y antes de leer el texto, vamos a ver esta mañana, si el Señor lo permite, si nos da vida, si usted está vivo las próximas 3 horas que vamos a estar aquí sentados, vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver la expectativa de su llegada, vamos a ver cuál es el simbolismo profético de su llegada y vamos a ver cuál es el desafío personal que esa llegada implica para nosotros. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 11 y vamos a leer los primeros 11 versículos. Pido que me acompañen a Marcos 11, 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron.
Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este pasaje es un pasaje hermoso. Está en los 4 evangelios y tiene mucho que enseñarnos. Hablando de la expectativa de la llegada de Jesús. Jesús había creado expectativa. El ministerio público de Jesús, lo hemos visto acá en el Evangelio de Juan muchas veces, ha crecido. No era la primera vez que Jesús iba a Jerusalén, porque Jesús era un judío devoto, él cumplía con la ley y como tal había tenido que ir religiosamente a Jerusalén varias veces. Pero esta es la primera vez que Marcos relata que Jesús llega a Jerusalén. Por alguna razón lo relata, porque esta ocasión es especial. Esta vez es diferente. Jesús ha anunciado públicamente que le toca ir a Jerusalén, que va a ser desechado, que va a ser enjuiciado y que va a ser muerto. Jesús ha dicho que su misión, que su tiempo está por cumplirse. Y entonces Marcos desea resaltar este propósito, esta visita, y nos hace un recuento de cómo fue, por cierto, muy parecida en los 4 evangelios. Hasta el momento, como he dicho montones de veces, Jesús ha estado predicando allá en el norte, en Galilea, ha estado predicando lejos, pero ahora, en esta ocasión, en este pasaje, en este momento de la historia, Él viene al corazón de Israel, viene al centro de la vida política y religiosa, va a Jerusalén, donde estaba toda la casta de sacerdotes, donde estaba todo el poder romano, donde estaba toda la gente importante, y además de eso, era la víspera de la Pascua, esos días. Entonces, había montones de personas de todo el país que venían a celebrar la Pascua. Jerusalén populaba de gente esos días. Ese era el momento en que Jesús estaba. Había una expectativa. Así que se trataba de alguna forma, siempre decimos el título es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Entonces es la entrada de Jesús al reino, a la capital del reino, básicamente. Pero además de esto, la fama de Jesús ha crecido como la espuma. Ha crecido un montón. Grandes multitudes lo siguen. La fama de Jesús le precede. La llegada de Él genera expectativas entre todo el mundo. Entre la gente, por un lado, que quiere ver sus milagros. Por otro lado, entre las autoridades religiosas que andan persiguiendo y buscando una forma de que Él caiga. Y por otro lado, Jerusalén está llena de gente y los romanos han multiplicado su presencia en esa ciudad para evitar cualquier revuelta, cualquier cosa. Entonces Jerusalén está llena y es el momento en que Jesús llega. Pero ahora imagínense, hermanos, pensemos en la caravana, en la procesión, si quiere decirlo, así de esa manera, en la que viene Jesús. Pensemos, todo el mundo quiere conocer y saber si en ese grupo de gente viene Lázaro, que una semana antes ha sido resucitado entre los muertos, ¿se imagina? Y vimos hace un mes más o menos que vimos al ciego Bartimeo, que ahí en la ciudad cercana de Jericó estaba pidiendo limosna y el Señor le devolvió la vista. Y la gente dice, ¿y va a venir Bartimeo? Imagínense, esta gente estaba, probablemente, no sé si estaban ahí, probablemente sí, pero la gente tenía expectativa. Venía Jesús y venían todos los exdemoniados, exleprosos, ¿qué más? Toda la gente. Me están diciendo que cambie. Bueno. Estaba diciéndoles que en esa caravana venían esta gente. Podía ser que viniera Bartimeo, venían todos los que es demoniados, el leprosos, los apóstoles que él escogió.
Aquella gente que eran pescadores ahí en Galilea, ahí vienen, que también estaban haciendo milagros. Estos eran, por así decirlo, los mariscales que encabezaban la procesión, el desfile. No sé si usted lo capta, pero todo eso estaba pasando. ¿Cuál era la expectativa que la gente tenía? La Biblia dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Y Jesús en este pasaje hace preparativos para su llegada. Una de las cosas que nos sorprende cuando leemos en este pasaje fue que Jesús tomó decisiones, tomó medidas para atraer las multitudes hacia Él. Y si usted ha seguido estas enseñanzas y si ha leído el Evangelio, los Evangelios, recordará que cada vez que Jesús hacía un milagro y que la gente quería seguirlo, ¿qué le decía a Jesús? Cállate, no le digas nada a nadie, vuélvete a tu casa. ¿Recuerdan? Vez tras vez, no se lo digas a nadie, ve donde el sacerdote y quédate calladito. Pero ahora Jesús está haciendo todo lo necesario para que las multitudes que le buscan y lo sigan puedan verlo entrar. Marco nos ha enseñado esto vez tras vez. Jesús no quería publicidad, pero ahora sí está teniendo acciones para poder entrar como un rey. ¿Por qué es diferente ahora? ¿Por qué? Bueno, precisamente es diferente porque ha llegado el tiempo. Jesús tenía un calendario que cumplir y el tiempo había llegado. Si hubiera sido antes que Él se proclamaba como rey o que la gente lo iba a ver con la autoridad mesiánica, probablemente eso hubiera precipitado los hechos de la crucifixión, lo hubieran matado antes. Tal vez no hubiera tenido el tiempo necesario para atender a sus discípulos y poderles enseñar. Tal vez el Señor está dando una y otra vez un momento más de gracia para el arrepentimiento de Israel, o simplemente, para no especular, era el tiempo. Entonces en este día, en este tiempo, Jesús llega y le era indispensable, imprescindible manifestarse como rey, como Mesías prometido. Era el momento oportuno. Ya unos días antes, unos par de días antes, Bartimeo había dicho, si usted recuerda las palabras de Bartimeo, hijo de David. Y ese hijo de David hacía un llamado preciso, claro, a que este Jesús era el Mesías prometido. Y como les digo, Jesús hace preparativos para su llegada. Y lo primero que hace es pedir un pollino, un burrito para montarse. Y como decimos, el Señor preparó anticipadamente estos detalles, envió a 2 discípulos para que le fueran a una aldea cercana y ahí se encontraron en un recodo del camino al burrito, al pollino, ahí amarrado, listo para que se lo llevaran. Y entonces el Señor les da instrucciones y dice, mire, si les pregunta a alguien por qué se lo están llevando, por qué se lo están robando, ¿qué dijo el Señor que les dijeran? ¿Ustedes lo tienen ahí? Díganle, el Señor lo necesita y después lo va a devolver. Entonces, esas palabras del Señor lo necesita, de alguna manera tienen que hacernos reflexionar. Jesús, Dios, el Creador, el dueño de todas las cosas, no necesitaba pedirle permiso a nadie para hacer las cosas. Pero en su humanidad, Él se subordinó. Y al final de cuentas Él tuvo que depender de otras personas. ¿Cierto o no que Él predicaba desde una barca que era prestada? ¿Cierto o no que entró a Jerusalén montado en un pollino que era prestado? ¿Cierto o no que la última cena fue un aposento en un lugar que era ¿qué? Prestado? ¿Y cierto o no que fue su cuerpo puesto en una tumba que era prestada? El Señor pidió cosas prestadas, pero las devolvió. Se hizo pobre siendo rico para, como dice Corintios, para que en su pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos. El Señor podía usar el pollino, podía usar cualquier cosa, pero Él quería que fuera dado con consentimiento. Y pues de alguna manera, no sé cómo hizo, pero habló con el dueño para que el dueño dijera, sí, llévenselo, tranquilos. Porque el Señor tiene derecho a todo lo que nosotros somos. El Señor tiene derecho a tu vida, hermano. El Señor tiene derecho a prestárnosla, como decimos, hasta el día de hoy o hasta el día de mañana. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor por qué has hecho esto? Dice la Biblia que era un pollino sobre el que nadie había montado antes. No era cualquier pollino. Habían varios, pero era este el pollino.
los que saben de estas cosas dicen que un pollino, un burrito es difícil de amaestrar. Y uno que nunca ha sido montado se pone rejego, ¿verdad? Y por eso llama la atención que Jesús se montara en un pollino que no había sido montado antes. Era la primera vez que alguien lo montaba. ¿Y quién lo montó? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nada más. Y por supuesto que iba tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía dominio sobre él. Pero la lección más importante es que este era un animal. Si ustedes leen Números y Deuteronomio, aquí tengo las citas y las puedo dar después, no las voy a ver por tiempo, pero cuando en el Antiguo Testamento usted tenía un animal que quería dedicarlo a una labor especial, santa, ese animal tenía que ser nuevo de paquete. El pollino tenía que ser nuevo porque estaba dedicado a una función especial, una función sagrada. Por eso, en la sabiduría de Dios, Dios había permitido que ese pollino nuevo de paquete estuviera ahí, para que pudiera ser usado por el Señor. Hace un mes y resto que estábamos entrando a Semana Santa, yo hice un devocional, para los que recuerdan, sobre el pollino, y decía dos cosas. Yo decía que el valor del pollino era que estaba disponible, era la primera cosa, disponible y dispuesto. El pollino estaba ahí, y por supuesto que es una analogía de nosotros. La Biblia dice en el libro de Job que los hombres somos como pollinos, que nosotros debemos estar disponibles y dispuestos para el Señor. Eso es importante, hermanos. El Señor puede usarnos, puede usarte a ti y a mí sin experiencia, puede usarnos sin talentos, puede usarnos sin habilidades, puede usarnos en la juventud, en la vejez, pero nunca nos va a poder usar sin disposición. Hay que estar disponible y hay que estar dispuesto para ser usado. Hay gente que tiene todo, pero no está disponible. Hay gente que tiene todo, pero no está dispuesto. Y la segunda cosa que reflexionaba ese día en ese devocional es que el pollino estaba apartado, reservado, volviendo a estos temas de la ley, que el pollino estaba designado para cosas sagradas. Y yo ponía en ese devocional que la consagración precede al propósito. Si usted desea ser portador de la imagen del Señor, debes guardarte para Él. ¿Cierto o no? Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santos. Vemos también en este pasaje la humildad de Jesús. Miren, si esta descripción de la entrada triunfal de Jerusalén la hubiera leído un soldado romano, probablemente no hubiera entendido o se hubiera reído. Porque los soldados, los generales romanos o los césares, cuando entraban y venían de una batalla, entraban precedidos de las riquezas, de los tesoros que habían obtenido, de los esclavos que habían obtenido. Venían montados en caballos o en carruajes lujosos, y venían alrededor de ellos todos los sacerdotes romanos ofreciendo ofrendas. Y si el viaje y si la victoria había sido obtenida con suficiente antelación, le hacían un arco, el arco del triunfo, para que por ahí pasara a la ciudad. Entonces, esta entrada triunfal de Jesús en realidad es una entrada muy humilde. Muy humilde. Jesús viene montado sobre un pollino. Nunca antes había entrado montado sobre un pollino, pero ahora entró. Entonces, hermanos, era un contraste grande. Jesús nos está enseñando que Él venía montado en un asno, que venía como un príncipe de paz, no venía en son de guerra, y que venía como un salvador humilde. Precisamente, como vamos a ver en un momento, las profecías ya lo habían señalado. Y dice que la gente, cuando lo vio pasar, ¿qué hacían? Echaron sobre Él mantos y echaron ramas, ¿verdad? Por eso se llama el Domingo de Ramos, que se celebra. A pesar de que fue una entrada modesta, revestida de humildad, como he dicho, no por eso no había muestras de aprecio, no por eso la gente no le dio un lugar importante. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos lo del ciego Bartimeo y reflexionamos sobre el manto? El manto era una de las posesiones más importantes que tenía una persona. La gente tenía un especial aprecio y un especial énfasis sobre el manto. Y ahora ellos toman el manto y lo echan delante de Jesús para que pase el burro por ahí. Y la gente que no tenía, tomaban palmas y las echaban. Hicieron una alfombra para el Señor. Esta era una costumbre. Tengo otro pasaje en Reyes, yo creo. Espere para ver.
Dejémoslo ahí. En el libro de Reyes dice que cada uno de las personas apresuradamente echó su manto delante de Jehú, que era un rey, y después proclamaron: Jehú es rey. Lo que quiero decirles con este antecedente es que era una costumbre darle un lugar de honor a ese que era el rey o el dignatario, y la gente entonces tiraba sus mantos para que Jesús los pudiera utilizar. Y vemos entonces, hermanos, la humildad de Jesús. Y vemos también cuál era la expectativa del pueblo. La expectativa del pueblo. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué era lo que esperaba toda esta gente entusiasta, emocionada con la llegada de Jesús? ¿Qué era lo que estaban esperando? ¿Cuál era su expectativa ese día? ¿Por qué estaban ahí? Y la expectativa del pueblo la tenemos acá claramente en el pasaje que acabamos de leer. Dicen los versículos 9 al 11 de Marcos que la gente rodeaba a Jesús delante y detrás, agrega la Biblia en Mateo, echando sus mantos y sus palmas, y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los que iban adelante y los que iban atrás, dice la Biblia, que daban voces. Jesús venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, venía de Jericó, donde le había dado la vista al ciego Bartimeo, y ahora toda esta gente que estaba ahí entre la multitud de peregrinos estaban celebrando, esperando a Jesús. Algunos venían en la caravana con él y otros estaban en Jerusalén y estaban inquietos y salieron a recibirlo. Entonces detrás y delante había gente recibiendo a Jesús y estaban diciendo esto: Hosana en las alturas. Como ustedes saben, Hosana es una traducción de una palabra hebrea que significa: sálvanos ahora, Señor. Entonces ellos lo que estaban diciendo es esa oración de liberación, pidiéndole al Señor que los liberara. Estaban esperando que Dios mismo interrumpiera, que Dios los salvara de la opresión que tenían, que el Mesías viniera y tomara el reino. Estaban diciendo en palabras nuestras: Señor Jesús, sálvanos. Ese era el clamor de su cántico. Esa petición no se lo hubieran hecho al sumo sacerdote ese año. Esa petición no se lo hubieran hecho a los maestros de la ley. Esa petición no se lo hubieran hecho al gobernador de Judea. No, se la hicieron a aquel que creían que cumplía con el perfil del Mesías. Y por eso es a Jesús al que le están haciendo esta petición. Y además de eso, en esos días, recuerdan ustedes que la Pascua era la celebración de un día, de un evento muy especial en el pueblo de Israel. ¿Alguien recuerda cuál fue el evento que ellos celebraban? Éxodo. Cuando habían salido de Egipto y habían sido liberados de la esclavitud. Entonces era una fecha de recordación de que habían sido esclavos y ahora habían sido liberados. ¿Qué mejor momento para clamar por un Salvador que esta fecha donde estaban ellos recordando esto? Y por eso ellos dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si usted conoce un poco la escritura, ellos lo que estaban haciendo era citando el Salmo 118, versículos 25 a 26, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ese era lo que ellos estaban cantando, se cantaba antifonalmente. Unos decían una cosa y otros respondían, porque en la costumbre judía, esos días ellos recitaban la Pascua, y en la Pascua, ellos recitaban los salmos 115, 116, 117 y 118. Así que esta frase no fue que se les ocurrió ese día, así que esa frase no fue que la inventaron, sino que era su costumbre de decirla, de cantarla, pero ahora tenían un motivo especial. Ahora estaban viendo a Jesús llegando. Esta misma frase la usó Jesús ahí en el libro de Mateo, capítulo 23, 29. Jesús dijo: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, Jesús se autodenominó la representación, el cumplimiento de esas palabras de la profecía en los salmos. Entonces, hermanos, amigos,
Evidentemente, todas las multitudes que estaban ahí esperaban a que Jesús viniera a establecer un reino. Esperaban que Él entrara y se sentara sobre el trono de David como legítimo rey de Israel. Esperaban un nuevo David con un reino glorioso. Pero entre ellos también había un montón de líderes religiosos que estaban enojados. ¿Cómo es posible que la gente esté diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Jesús, cállalos. Eso es una blasfemia, tú no eres el Mesías. ¿Y qué dijo Jesús en este mismo texto, en el libro de Lucas? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús, que todas las veces decía a la gente que se callara, ¿qué les dijo ahora? Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Ven ustedes el contraste? ¿Ven ustedes cómo Jesús está en un momento especial de su ministerio? Por primera vez en los relatos de la Biblia, los evangelios, Jesús está aceptando y no callando a los que le reconocían como Mesías. Entonces tenemos una multitud emocionada, esperando a un rey político que los libere. El nuevo David, un rey terrenal poderoso, que entrara montado sobre un caballo, sobre un carruaje, y cuando lo ven viene montado sobre un asnito. Pero dice, bueno, no importa, sigamos alabándolo y veremos qué hace cuando entra a la ciudad. Y cuando entra a la ciudad, en lugar de irse al palacio a reclamar el trono, ¿dónde se va Jesús? ¿Dónde se va Jesús? Ahí dice, la Biblia lo dice, al templo. En lugar del trono, se va al templo, porque el trono, el reinado del Señor es un reino espiritual. Y dice que se va al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Lo vamos a ver al final de esta enseñanza, pero dice que volvió a ver todo, hizo una auditoría, volvió a ver todo lo que había, y dice que como ya era de noche, se fue a la casa de Betania, donde él iba a descansar. Y yo me puse a pensar, a los ojos humanos no pasó nada ese día. Las expectativas de todos esos que estaban gritando se cumplieron. ¿Se cumplieron o no? ¿No? ¿Se cumplieron o no? Tan no se cumplieron que 4 días después todos estos están gritando, crucifícale, crucifícale. Jesús no llenó las expectativas de la gente. Suena duro decir esto, pero sabe, esto no es muy diferente de lo que vemos hoy en día. Escúcheme. La gente quiere un Jesús utilitario. La gente quiere un Jesús que lo saque de sus problemas, de su matrimonio. La gente quiere un Jesús que le resuelva el pago de tarjeta a fin de mes. La gente quiere un Jesús que le alivie los dolores. La gente quiere un Jesús que lo sane de la enfermedad. La gente quiere un Jesús que le adelante la cita en la caja. Pero no queremos un Señor. No queremos un rey al cual entreguemos nuestra vida, nuestros planes, y como cantamos ahora, hoy rendimos nuestra agenda ante tu majestad. Nosotros no queremos un rey que nos gobierne, no queremos un rey que quite nuestros intereses y ponga los suyos. Nosotros queremos seguir viviendo nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? La gente quiere un solucionador de problemas, un amuleto contra la mala suerte, un talismán para ser prosperados, pero no queremos rendirnos ante su majestad. No deseamos darle las llaves y el control de nuestra vida. Nosotros no deseamos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí para hacerlo? Estamos ansiosos y apresurados para decirle, Señor, sálvame. Pero no queremos decirle, toma nuestra vida. Nosotros queremos el genio de la lámpara, pero no queremos darle la vida al Señor. Y la pregunta para usted y para mí esta mañana es, ¿con qué expectativa venimos nosotros a Jesús? ¿Somos de los que nos emocionamos con el Jesús? Los que levantamos las manos y decimos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Somos los que estamos dispuestos a tirar nuestra ropa delante de la gente, delante del paso del Señor. Pero no queremos que Él reine sobre el corazón. ¿Quiénes somos, hermanos? En segundo lugar, vamos a ver el simbolismo profético de su llegada. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén tiene un significado profético que confirma una vez más quién era Él.
Y voy a detenerme un poquito más acá con temas tal vez un poquito más profundos. Esto nos habla del cuidadoso plan de la redención. Nada quedó al azar en el plan de Jesús. Nada fue improvisado. A él no lo agarró por sorpresa todo lo que estaba pasando. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de la Biblia que dice, hablando de su llegada a la tierra, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿recuerdan? Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Recuerdan ese pasaje? Ese cumplimiento del tiempo le sonó la alarma al Señor. Es el día en que Jesús viene, pero también es el día en que se desatan todos los eventos que lo van a llegar a su muerte, pero también a su resurrección. Así que nada de lo que está pasando es casual. Ese día, cuando Jesús entra a Jerusalén montado sobre un pollino, se cumplen 3 profecías por lo menos, entre otras. Se cumple la profecía de Zacarías, que no tenemos que ser muy sabios ni muy estudiosos para saberlo, porque Mateo, cuando explica este pasaje en Mateo capítulo 21, nos explica directamente y nos lo dice para evitarnos el cansancio y el estudio. Dice Mateo 21:4, que Jesús entró montado sobre un pollino y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y cita a Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá sobre ti. ¿Cómo vendrá? Justo y salvador. ¿Cómo vendrá? Humilde. ¿Cómo vendrá? Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Más de 400 años antes, Zacarías había estado dando esta profecía. Y ahora se estaba cumpliendo. Por eso Mateo dice, todo esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús ese día no fue que se le ocurrió, qué pereza llegar caminando. O ese día dijo, yo me vería más bonito sobre un asno, ¿verdad? No, Jesús se montó sobre un pollino porque así estaba declarado 400 años antes para cumplir la profecía. Entonces ese día se cumple esta profecía. Ese día se cumple una segunda profecía, que es la profecía de Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 vemos una de las profecías, y espero que no se pierdan por acá, así que pongan atención. Una de las profecías más profundas de la Biblia, la profecía de las 70 semanas. Si usted quiere estudiar estos temas, venga al seminario. El seminario empieza el martes, así que hacemos el anuncio para que usted venga. Vamos a tener eventos del Porvenir 2 y la otra materia es Doctrinas Básicas 2, con el hermano Randall Obando, así que venga. Pero ¿qué decía Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26? Lo pongo aquí en pantalla. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces la Biblia antes, una profecía 600 años antes, dada por Daniel, el Señor había revelado que iban a haber 3 periodos de 7. Una semana de 7, 62 semanas de 7 y una semana que queda después, 70 semanas. Y esta profecía indicaba que iban a transcurrir 69 semanas hasta el día en que llegara el momento en que al Mesías le iban a quitar la vida. 62, 69 periodos de 7 años. Si hacemos los cálculos, creo que los tengo por acá, ¿verdad? Son 7 semanas más 62 semanas, da 69 semanas para que el Mesías fuera quitada la vida. Sabemos por la escritura que cada semana es un periodo de 7 años y no tengo el tiempo para contarles todo por qué, pero sabemos que los judíos y Daniel tenían años lunares, meses de 30 días, años de 360 días, y 69 semanas son 483 años o 173.880 días.
Entonces, desde los tiempos de Daniel estaba dicho que una vez que se diera el banderazo, la orden de reconstruir Jerusalén, iban a pasar 483 años hasta que llegara el momento en que Jesús iba a ser muerto. Por supuesto que hay otras interpretaciones, algunas, los testigos de Jehová tienen una versión, los adventistas otra, pero esta versión, este tiempo, este conteo del tiempo es el que nosotros hemos entendido de acuerdo con el estudio de las dispensaciones. La pregunta que hay que hacerse, teniendo esto claro, teniendo que esta era la profecía, la pregunta que hay que hacerse es: ¿cuál fue el decreto que marca el inicio del conteo del tiempo? ¿Cuándo fue que el Señor puso ¿cómo se llama esto? El contador de tiempo ahí, la alarma. ¿Cuándo fue el momento en el que empieza el conteo de esos 483 años? ¿Cuándo empieza? Los que estudian la Biblia dicen que eso sucede con el decreto que dio Artajerjes a Nehemías. ¿Recuerdan Nehemías capítulo 2? Donde Artajerjes le da cartas para que vaya y reconstruya Jerusalén. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan? Eso sucedió en el año 20 del rey Artajerjes. Y el año 20 del rey Artajerjes está fechado 5 de marzo del año 444 a.C. Entonces, año 444 a.C., súmele 483 años y llega la profecía donde Jesús muere. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Si contamos esos 483 años, esos 178,000 días que dije, llegamos a una fecha. ¿Sabe a qué fecha llegamos? Apúntelo por ahí. Llegamos al 30 de marzo del año 33 después de Cristo. ¿Y sabe qué pasó el 30 de marzo del año 33 después de Cristo? Es el día que Jesús entra montado sobre un pollino a Jerusalén. ¿Y cómo, Fran? ¿Cómo me dice usted esto? ¿Cómo lo sabemos? Puede buscar en Wikipedia, puede buscar donde sea, y todos los comentaristas bíblicos serios coinciden en que la fecha que Jesús murió, creo que lo tengo por acá, es ahí dice, aquí me equivoqué, dice 5 de marzo del año 44, 440, es el 5 de abril del año 44, del año 400, no, perdón, vuelvo atrás. El 5 de marzo del año 444 empezó el conteo. Pasan 483 años, 173,880 días y lo llevan al 30 de marzo del 33 DC. Y he dicho que ese es el día que llega Jesús a Jerusalén. Porque Jesús, tenemos la fecha, que murió el día viernes, ya les digo, aquí lo tengo. El viernes 3 de abril del año 44. Ya les hice un adelanto, un spoiler, ¿verdad? Ya voy por ahí. Vamos, para que entendamos mejor esto, a capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 del libro de Juan. No se me pierdan. Juan capítulo 12. Dice la Biblia en Juan capítulo 12, versículo 1 y 2. Es muy interesante esto. Juan capítulo 12, versículo 1, y lo estoy mencionando rápidamente para que ustedes pues tengan el tiempo de estudiarlo. Pero dice la Biblia que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que ha estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena y Marta servía. En otras palabras, 6 días antes de la Pascua, el ex difunto Lázaro, ¿verdad?, está en su casa y le hacen una cena. ¿Cierto o no? Está clarito ahí, ¿verdad? 6 días antes de la Pascua. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Era una cena de honor, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 12 al 13? Lean el título. ¿Qué dice el título? La entrada triunfal de Jerusalén. ¿Cuándo pasó esta entrada triunfal? Dice el
El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo que estamos viendo, la cena pasó 6 días antes de la Pascua y el día siguiente Jesús entró en Jerusalén, ¿cierto o no? ¿O me equivoco? Estoy leyendo otra Biblia. Eso es lo que dice. Entonces, hermanos, dejemos esta imagen por ahí. Solo para decirles que no me la estoy inventando yo, también hice mis estudios, pero también ahí otras personas lo hacen. Pero los académicos, investigadores y comentaristas señalan que el día de la crucifixión de Cristo fue el viernes 3 de abril del año 33, día 14 de Nisan en el calendario judío. 5 métodos diferentes dan esta fecha, puede buscarlo en Wikipedia si quiere, donde usted quiera. Entonces, teniendo esto, vean el calendario que estaba haciendo yo ahí, esa semana de Jesús. 6 días antes de la Pascua es el sábado 4 de abril del año 33, día 15 de Nisan en color rojo, ¿cierto? ¿No están conmigo? Ahí, ok. Dice que 6 días antes Jesús estaba en Betania, retrocedamos 6 días y nos da domingo 29 de marzo, día 9 del mes de Nisan, ¿correcto o no? Ok. Y dice que al día siguiente Jesús entró a Jerusalén. Y dice, y vamos a ver ahora una profecía preciosa que nos complementa esto. Entonces, lo que usted me está diciendo, Fran, es que el domingo de Ramos es el lunes. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, recordemos que esos días de la Semana Santa son en realidad, no es que corresponden a días específicos, con excepción del día de la Pascua, sino que son días que la Iglesia Católica en su momento puso como recordatorio para poder recordar esto. Pero bueno, a mí me dan esos días. Puede ser que en esos 178,000 días se pierda un día para mí, no sé. Pero yo veo aquí esto, clarito, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver ahora una tercera profecía que nos amarra todo. Pero lo que estoy diciendo es que así de increíble es esta profecía. Jesús entra proclamando que es el rey, proclamando el reino, en los días profetizados en el libro de Daniel. Exactamente en el año que estamos diciendo y en los días que estamos diciendo. Y esto lo complementamos porque Jesús también cumple otra profecía. Tengas este dibujito en mente ahí, no se le olvide. Pero vamos a ir a Éxodo capítulo 12, porque hay otra profecía que el Señor cumple, que es la profecía de la Pascua. Vea lo que dice la Biblia, aquí lo tengo en pantalla. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses. El mes de Nisan es el primer mes para los judíos. Y le dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10 tenían que tomar un cordero y tenían que cuidarlo durante 4 o 5 días para después sacrificarlo el día viernes. ¿Ok? Porque eso dice también Éxodo, vea lo que dice capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis al cordero hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Clarito? El día 10, cada familia tomaba un cordero, lo guardaba hasta el día 14, y el día 14, entre las 2 tardes, entre la tarde del viernes y el sábado, lo mataban. Volvamos otra vez al cuadrito que ya teníamos. El día 10 de Nisan, en el año 33, era la fecha para separar el cordero. Y dice la Biblia que Jesús es nuestra Pascua, ¿no? Lo cuidaban esos 4 días. Y el día viernes es el día de sacrificio del cordero. ¿Cierto o no? ¿Lo ven en el último renglón? Y al día siguiente ocurrió la Pascua. Entonces, hermanos, esta entrada triunfal de Jerusalén de Jesús no es algo así como que se le ocurrió ese día. Todo lo que hemos dicho, y usted puede estudiarlo más y qué dicha si lo hace, y después nos ponemos con un cafecito a discutirlo, pero eso nos lleva a una conclusión, y es que toda la vida de Jesús tuvo un significado, un propósito y una planificación minuciosa. Nada tomó por sorpresa, cada paso, cada milagro, cada día de Jesús tenía su razón de ser. Y eso nos lleva al tercer punto de esta enseñanza, que es el desafío de su llegada. Ya hemos visto que su llegada generó expectativa, ya hemos visto que su llegada generó el cumplimiento profético, pero ahora eso que tiene que ver conmigo. Este viaje a Jerusalén presenta muchos desafíos.
Un desafío para la gente de su tiempo, que era aceptarlo como el Mesías, aceptar que su reino era de carácter espiritual, que no venía a liberarlos de Roma, sino que él iba a establecer un reino en el corazón de las personas. Ese era un desafío y ellos fallaron. Un desafío a las autoridades religiosas que estaban viendo delante de sí mismas el cumplimiento de las profecías. Estaban viendo delante de sí mismos. Ellos se sabían las profecías, sabían Malaquías, sabían Éxodo. Y estaban viendo todo cumplido, pero dijeron, no creemos que Él sea el Mesías. Pero también hay un desafío para nosotros hoy, hermanos y amigos. El desafío para nosotros hoy es en quién creemos. ¿Creemos en Jesús como el Señor y el Rey que quiere nuestra vida, que quiere que le demos nuestro corazón? ¿O solamente queremos venir a Él como el genio de la lámpara para que nos saque de apuros? Entonces, hermanos, acerca de Jesús, vivimos en un tiempo muy complicado. Gracias a Dios vemos movimientos. Estos días vimos en España, en el estadio del Athletic de Madrid, una multitud de 34,000 cristianos en España, que eso es como imposible que sucediera, cantando y alabando a Dios. Y todos decimos, amén, gloria a Dios. Pero ¿cuántos de esos 34,000 de verdad están rindiéndole el corazón al Señor? Vivimos en un tiempo de emociones. Vivimos en un tiempo donde la gente que usted le dice son cristianos, todo el mundo levanta la mano. Pero realmente estamos cediéndole el derecho de nuestro corazón al Señor. Y qué bueno por todas las manifestaciones públicas, por cada avivamiento, como cantaban ahora las hermanos, por cada avivamiento que vemos está Jesús trabajando. Qué bueno, pero más allá del fervor popular, nosotros somos volubles con las emociones. Y repito, esta gente que el día lunes estaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El día viernes estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Porque no tenían convicciones en el corazón. Nosotros no podemos dejarnos dirigir por las emociones. La fe descansa, la fe bíblica descansa en un convencimiento de quién creemos nosotros que es Jesús. No el Jesús de la religión, sino el Jesús que vive en nuestros corazones. No debemos olvidar que esta es una llegada de Jesús a Jerusalén, pero que esta no es la última llegada de Jesús. Jesús va a llegar un día como un rey diferente. Yo quisiera que usted lea conmigo lo que dice Apocalipsis capítulo 19, está en pantalla, pero si quiere buscarlo, versículos 11 al 16. Dice la escritura, que un día va a pasar esto. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, ya no vendrá sobre un burrito. Con justicia juzga y pelea, sus ojos son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre que tiene escrito? Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día el Señor vendrá, ya no montado sobre un pollino, ya no vendrá humilde y manso, ya no vendrá en son de paz, sino de justicia. Ya no vendrá como el Nazareno, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso dice la Biblia en el libro de Filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Y este texto esta mañana termina con una frase que es intrigante. Tal vez la veamos más a fondo la próxima semana o el día que me toque volver a predicar. En Marcos capítulo 11, versículo 11. Dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Extraño, ¿no? Este pasaje. Jesús entró en el templo e hizo una inspección. La pregunta que yo les hago esta mañana, ¿creen ustedes que a Jesús le gustó lo que vio en el templo?
Tan es así que el día siguiente va y echa a todos los cambistas. Claramente que no. El día siguiente él volvió a poner orden en su casa. Entonces yo quiero proponerle que veamos este texto con un sentido espiritual. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios, edificio de Dios, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿lo que el Señor ve en nosotros le agrada? ¿Le agrada el estilo de vida que estamos llevando nosotros? ¿Le agrada el estilo de vida que llevamos aquellos que decimos que Él es Rey y Señor de nuestras vidas? Esta mañana, brevemente, hemos visto tres cosas. Hemos visto que la llegada de Jesús a Jerusalén generó expectativas, pero expectativas que no fueron cumplidas, porque la gente estaba pensando en otra cosa. Jesús estaba pensando en su reino y la gente estaba pensando en el fin de mes. Jesús estaba pensando en establecer un reino en el corazón de la gente, ellos estaban pensando en que le quitaran a César que les cobraba impuestos. Hemos visto también que ese día no solamente fue una llegada casual, sino planificada desde los días del Éxodo, miles de años antes, cumpliendo profecías y profecías para que ese día se cumpliera la llegada de Jesús. Y hemos visto también que todo esto tiene que tener un significado para nosotros, porque si queremos acercarnos a Jesús, nos vamos a acercar con las emociones, a pedirle favores, a que haga lo que nosotros queremos, o le estamos diciendo, Señor, aquí está mi vida, yo quiero entregarte para que usted haga su obra en mí, que usted cambie mi vida, yo quiero entregarte las llaves de mi corazón. Y termino recordando al dueño del pollino. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido el dueño del pollino? Recuerden que un pollino era el medio de transporte. ¿Recuerdan? ¿Qué pasaría si el Señor le dijera a usted, mira, Fran, es que el Señor necesita el carro nuevo que compraste la semana pasada, que tenías ahí guardado? El Señor lo necesita. El Señor necesita tu vida, tu título que te costó 6 años universitarios. El Señor quiere usarlo para su gloria. El Señor lo necesita. Esos planes que tienes no sé, de viajar, de hacer tus sueños que tienes ahí, esos bonos, esa inversión, el Señor lo necesita. Esos años buenos de tu vida que te sientes que estás en plena condición, que vas 8 días de la semana al gimnasio y estás ¿verdad? Súper bien. Sos un muchacho, una muchacha lindísimo, fuertísimo, inteligente, y el Señor quiere algunos de tus buenos años de vida en este momento. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Cójalo, úselo, usted es el Señor. No, Señor, otras cosas sí, pero esto no. ¿Realmente queremos un Señor o queremos un solucionador de problemas? Vamos a orar.